En esta oportunidad, Carlos Sigvar nos está acompañando y va a disertar sobre la educación emocional. ¿Sí? El título se llama Puedo ser y está pensada justamente para todo el público adolescente y bueno, más que nada para destacar la importancia que tienen las emociones en nuestra vida y cómo la relación con ellas puede modificar nuestro desempeño a lo largo de la vida. Así que bueno, espero que lo disfruten y que saquen grandes... ¡ay! Me bloqueé. Que saquen provecho de ello. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a empezar. Yo siempre empiezo saludando uno por uno. Así que allá arriba, bueno, saluden. Muy bien, mirá qué saludadores que están allá. Muy bien, acá saludamos, muy bien. Saludo allá, muy bien, muy bien, muy bien. Qué ganas que tienen de saludar. Bueno, entonces ahora, aprovechando y siguiendo con este tema del saludo, les voy a pedir que le toquen el hombro a la persona que tienen delante y le digan gracias por venir. Muy bien. Y si no tienen a nadie, bueno. Y ahora siguiendo con esto del saludo, les voy a pedir que le digan algo simpático a la persona que tienen al lado. Aprovechen, algo simpático. Muy bien. Muy bien, muy bien. Que derrochan simpatía todos, los felicito. Muy bien. Y ahora, aprovechando que estamos enganchados en esto, les voy a pedir que a ver si nos podemos poner de acuerdo todos y empezar así a hacer palmas. Despacito empezamos a hacer palmas. Bueno, tengo que confesar que los engañé porque lo pum para arriba era esto nada más, ahora me pongo pesado como todos, ¿no? Pero bueno, lo intento siempre en todas las charlas. Nuevamente les agradezco que estén aquí y bueno, vamos a comenzar la charla. Dijimos que yo voy a hablar de educación emocional. Es algo que es una disciplina nueva. Si ustedes ven, las empresas a veces han empezado a utilizar mucho más la educación emocional, las habilidades emocionales que nosotros, los docentes, o en el ámbito escolar o en el ámbito familiar. Una vez aparecida la pandemia, bueno, fíjense, vamos a hablar del cerebro, y al cerebro no hay peor cosa de que no tener el control. Cuando vos no tenés el control de algo, te pones ansioso y empezás a tener algunos síntomas. ¿Por qué? Porque no podés tener ese control. Y eso produce ansiedad. Y bueno, la pandemia produjo eso. ¿Por qué? Porque no sabíamos qué iba a pasar. Y estamos transitando todavía poder entender qué nos está pasando. Y la educación emocional es el mejoramiento de las habilidades emocionales para sentirnos mejor y tener un propósito de vida. Mejoramiento de las habilidades emocionales. Fíjense, todos nosotros, ¿quién sacó la raíz cuadrada de un número hoy? A ver, ya veo que todos, ¿no? Nadie, ¿no? Porque es un concepto netamente cognitivo. Bueno. Pero ¿quién de ustedes no tuvo una emoción hoy? Todos. En mayor o menor medida ha tenido una emoción. Con el solo hecho de pensar ustedes, el que pensó, qué suerte una charla, está acá chocho. El que pensó, una charla, no está tan chocho. Y de acuerdo, ante el mismo hecho, algunos pueden estar contentos y otros no. De acuerdo a cómo vos lo tomes, de acuerdo a cómo vos lo pienses. Y entonces de esto vamos a hablar. Y vamos a hablar también, fíjense que en la edad que tienen ustedes, también ustedes están tratando de encontrar el proyecto de vida, qué hacer con la vida, qué
cómo me relaciono con los demás, qué es lo que siento, qué es lo que me pasa. Todo eso son sentimientos y emociones que se me van atravesando y a veces no están tan claras. Y bueno, de eso también vamos a charlar hoy. Y la charla de hoy se llama Puedo ser. Esto también es interesante. Ustedes pueden ser lo que decidan ser. Yo no los puedo obligar, su profe no lo puede obligar, su papá no lo puede obligar a hacer cosas que ustedes no quieren. El que decide lo que puede ser son ustedes mismos. Y esa decisión, por ejemplo, si ya ustedes tienen algo proyectado hacia el futuro, yo les preguntaría, bueno, ¿qué estás haciendo ahora para llegar a ser lo que querés ser? Porque el único tiempo que manejamos es este. Cuando a veces pensamos, uy, ¿qué tiempo perdí? Y bueno, sí, lo perdiste, ya no pasa nada. Lo que te pasó antes de entrar a esta sala para atrás, ya no se modifica. Pero sí, el futuro depende mucho de lo que estás haciendo ahora para llegar a lo que vos querés ser. Y en esto, en todos los ámbitos, en el ámbito académico, deportivo, profesional, todo esto. Entonces, la primera conclusión es esa. Puedo ser lo que vos deseas ser. ¿Y quién se puede a veces auto-boicotear? Uno mismo. No, yo no sirvo para esto. Y de acuerdo a cómo vos te hables, así te sentís. Hay gente que son re macanudos con nosotros mismos, está todo bien, la vida me sonríe y andás por la vida. Y hay otros que nos autoflagelamos y decimos, nada me sale bien, siempre lo mismo, ¿por qué a mí? Todo esto, estoy condenado a esto. Y de acuerdo a cómo vos te hablás, así te vas a sentir. Esto entonces es lo que vamos a hablar. Fíjense, ¿cuáles son las funciones básicas del cerebro? Siempre hablamos de la piel hacia afuera y hemos entendido lo que sucede de la piel hacia afuera, pero todavía no entendemos muy bien cómo funciona el cerebro. Medio que funciona como en piloto automático. ¿Por qué? Porque todavía no le hemos encontrado las habilidades. Y para ejemplificar esto, fíjense, yo la otra vez... bueno, me tocó cambiar el vehículo. Cambié mi vehículo por un vehículo 10 años más nuevo. El vehículo viejo, yo apretaba la llave, se cerraban las puertas y se subían los vidrios. Fantástico. Compro uno 10 años más nuevo, apretaba la llave, se cerraban las puertas, pero no subían los vidrios. ¡Qué porquería! Y bueno, y renegaba, y andaba 6 meses, anduve con la camioneta, así, con el auto. Y una vez estaciono con otro señor que tenía el mismo vehículo en una estación de servicio y me pregunta, ¿qué tal anda? Bien, pero eso de que no se suban los vidrios cuando aprieto la llave no me gusta, le digo. Yo tenía un auto más viejo y andaba mejor. Y me dice el hombre, ¿me permite las llaves, señor? Voy a ahí, busco al vehículo, busco la llave, se la doy, agarra, cierran las puertas, suben los vidrios. Y magia, 6 meses anduve sin hacer esto. Y le digo, ¿y qué hizo, señor? Y dice, hay que apretar 2 veces. Nada más que eso. Me sentí un tonto, ¿por qué? Porque nunca había leído el manual. Y daba por hecho de que esto funciona así. Y eso así a veces nos sucede con nuestro cerebro. Yo digo, no, yo pienso así, debe ser porque es así. No. Tiene distintas aplicaciones el cerebro que nosotros las tenemos que potenciar, las tenemos que revivir y ver. Y en esta función básica del cerebro, ¿cuáles son las funciones básicas? ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano primitivo que ha ido evolucionando, pero todavía tiene matices primitivos. Y entonces, ¿qué nos ayuda el cerebro? A sobrevivir gastando la menor cantidad de energía posible. Esa es la función básica del cerebro, sobrevivir gastando la menor cantidad de energía posible. Fíjense, a veces cuando doy charlas para adolescentes, bueno, hoy les pedían a ustedes que no completen todas las sillas, ¿no? Si ustedes hubiesen podido venir y sentarse donde quisieran, el salón se hubiese llenado de la mitad para atrás y algunos hubiese quedado parados. ¿Por qué? Porque eso ni siquiera lo haces a propósito, sino que instintivamente tu cerebro te dice, sentate acá, acá vas a estar a salvo,
no vaya a ser que el pelado te haga hacer algo, te muera, qué sé yo. Y entonces, y yo les explico, a veces cuando se quedan de la mitad para atrás, que si se sientan adelante, escuchan mejor, ven mejor, no se distraen tanto. Y esto, fíjense, a veces tu cerebro siempre te dice, quédate tranqui acá, quédate a mirar la pantalla, no hagas nada. ¿Por qué? Porque es fiaca. Y a veces, entonces, al cerebro hay que estimularlo con el cuerpo. Por ejemplo, si yo estoy triste, el cerebro te va a decir, anda, acostate, o ponete a mirar el Instagram o qué sé yo, que los otros están de vacaciones y vos estás aburrido acá, y entonces te aburrís más y te... En cambio ahí tenés que salir y caminar, moverte, cantar, gritar. Y fíjense, si vos tenés que elegir entre quedarte a mirar una pantalla o salir a caminar, si te quedás a mirar la pantalla, uy, perdí tiempo y no hice nada. Saliste a caminar, llegás medio destruido porque hace mucho que no lo haces, pero no te arrepentís. ¿Por qué? Porque es una actividad salutógena. Lo que te hace bien, no te arrepientes. Estar con amigos, la vida en la naturaleza, una pesca, una caminata, todo eso, capaz que hace mucho que no lo haces, pero si lo haces, te sentís bien y te sentís realizado. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita eso, ser estimulado por el cuerpo. Entonces, bueno, fíjense, acá, ¿qué está haciendo esto de la evolución? ¿Qué está haciendo este simio? Está pensando, ¿no? El 90% de nuestro diálogo, el 90% de nuestro diálogo es con nosotros mismos. Y así como nos hablamos, yo les decía, así nos sentimos. Y bueno, en esto podemos tomar esta teoría de la evolución y el hombre ha evolucionado lentamente, ha evolucionado muy lentamente, va evolucionando lentamente, por millones de años y llegó a esto. Bueno, evolucionó poco todavía, pero seguimos ahí. Entonces, fíjense, este es el cerebro, la corteza prefrontal, desde dentro, aquí almacenamos los valores y nos ayuda a vivir en comunidad. La amígdala recibe información, esta amígdala que está en el cerebro, no la que tenemos en la garganta. Una profe me dijo, yo soy operada de las amígdalas, no tengo emociones, sí, no, son otras que las que están en el cerebro. Entonces, estas amígdalas, de acuerdo a lo que yo pienso, la amígdala recibe la información y manda sustancias al cuerpo. Y entonces, a veces cuando yo tengo una preocupación, estoy angustiado, me siento que... ¿Por qué? Porque la amígdala mandó sustancias al cuerpo. Puede ser cuando yo estoy angustiado, cortisol. ¿Qué quiere decir el cortisol? Y bueno, ese cortisol hace que yo me ponga tenso, me duela la nuca, todo eso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a mis pensamientos que estoy teniendo. O en esto de ayudarme a sobrevivir. Fíjense, voy caminando y distraído y me ladra un perro de atrás, medio que me muerde, y por supuesto mi pensamiento, mi cerebro, que me ayuda a sobrevivir, manda información a la amígdala. Y la amígdala manda todas esas sustancias al cuerpo, que se agrandan los ojos, lata rápido el corazón, los músculos se llenan de azúcar, el hígado produce azúcar, y dicen los libros que cuando el susto es mayúsculo, evacuamos. ¿Para qué? Para quedar más liviano, para poder escapar. Eso es básico y natural e instintivo de la naturaleza de una cosa primitiva. Y esto sucedía antes con las amenazas de la naturaleza. Pero fíjense que hoy día los miedos no son naturales, sino que son mentales. Y nosotros mismos nos enrollamos con muchas cosas. Uy, esto, ¿por qué me pasa? Uno vive toda su vida atemorizado por cosas que no le pasan. Eso es muy interesante. Muchos miedos que nosotros tenemos no nos pasan nunca. Y a veces no nos animamos a enfrentar ese miedo.
personas adultas, yo charlo con mis amigos y me dicen, no, yo no me hago análisis, no vaya a ser que me salga algo mal. Pero vas a dejar pasar y va a ser peor. Pero no nos animamos. ¿Por qué? Porque tenemos esa rumiación mental. Y esa rumiación mental, fíjense, sobre todo se da por las cosas negativas que nos pasan. ¿Por qué? Porque nosotros para sobrevivir necesitamos ser desconfiados, necesitamos ser precavidos y todo eso, ¿no? Y también somos por naturaleza pesimistas. Y eso se puede cambiar, sí, se puede, y hay que cambiar. ¿Por qué? Porque si no, siempre estamos en el pesimismo, en la queja, en la victimización. Y entonces salís un día lindo, ¿viste? Vas a echar nafta y le decís al playero, che, qué lindo día. Sí, pero está anunciado lluvia. Disfrutá del día. Siempre le pones algo. Qué linda camperita te compraste. Ay, baratita nomás. Nadie te pregunta el precio. Y siempre le tiramos algo negativo. O nosotros los varones, con mis amigos también, llega, viste, tu amigo con un auto nuevo, che, le digo, te felicito, qué lindo bote te compraste. Y dice, ay, no sabes lo que gastas. ¿Y para qué lo compras si ya te vas a estar quejando? No lo disfrutás. ¿Por qué? Porque somos por naturaleza pesimistas. Y también, fíjense, cuando ustedes tienen un entredicho con un compañero, con un familiar, con mamá, con papá, cuando tienen una discusión, ¿cuándo se les ocurren las mejores respuestas? Cuando ya terminaste de pelear, o después, muy bien. Y entonces, y fíjense, sí, ¿viste? Tuve un entredicho con alguien y bueno, me estoy bañando y empezás, ¿cómo no le dije esto? ¿Cómo no le dije aquello? Entonces ahí estás tirándole cortisol, le estás diciendo a la amígdala que mande cortisol al cuerpo y eso demora 90 segundos en diluirse las sustancias en el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Cada 90 segundos vos te estás acordando, pero la próxima vez se la voy a decir y ya me va a escuchar. Y entonces estás ahí rumeando. Eso se llama rumiación mental y sobre todo en esto. Y entonces... Y ya te imaginás cómo vas a estar vestido la próxima vez cuando lo agarre y le voy a decir y que se escribe y estás rumiando todo eso. Y sobre todo si ha sido una discusión muy grande. Y yo digo siempre que hay que salir inmediatamente de esa rumiación. Entonces una vez una docente con justa razón levanta la mano y me dice, para usted es fácil, dice. Y yo me quedé así, viste, estaba lleno de gente, ni le quise preguntar nada. ¿Por qué? Dice. Y dice, porque no le hicieron la que a mí. Y menos me animé a preguntarle qué le habían hecho, porque me metían en un lío bárbaro. Y le digo, ¿sabes qué? Y ahí se me ocurre, y esto hasta lo he escrito, y lo digo siempre porque me parece bastante gráfico. Le digo, ¿sabes qué? Discúlpame lo que te voy a decir, pero la persona que te hizo lo que te hizo, a lo mejor ni se acuerda de vos. Y vos lo estás rumiando. ¿Quién se está haciendo mal? Vos mismo. Por supuesto que eso la incomodó más todavía, medio que... Y dice, ¿y qué hago? Perdoná y seguí. Cuando vos más rápido perdonás, podés seguir. ¿Por qué? Porque no le estás haciendo bien a la otra persona o no te estás entregando, sino que vos tenés que elegir tu propio bien. Y eso a la otra persona yo no la puedo cambiar, pero mi actitud ante las otras personas sí las puedo cambiar para mi bien. Y esto es un poco también lo que hay que entender, ¿no? Bueno, lo instintivo, cuando yo reacciono instintivamente, es cuando reacciono violentamente en forma primitiva como el gorila. Lo emocional, el lóbulo prefrontal y el neocórtex. Esas son las partes. Nosotros tenemos las neuronas espejo. Yo, con mirar a otra persona, puedo advertir si está contenta, está tranquila, está angustiada. ¿Por qué? Porque el rostro me dice cómo se siente. Y bueno, yo saqué estas figuritas que son de la película Intensamente, que me parece una película fantástica para que ustedes la miren, porque ahí explica esto de que no todas las emociones no son ni buenas ni malas, sino que son necesarias. Y a veces esto de la tristeza también es necesario y todo esto. Pero, ¿qué emoción es esta? Desagrado, muy bien. Esta, temor, muy bien. Esta,
furia, muy bien. Esta, tristeza, muy bien. Y alegría, muy bien. Podríamos decir, hay 360 clases de emociones más o menos, pero estas son las 5 básicas. Bueno, y como les venía diciendo, la que más mala prensa puede tener es la tristeza, y entonces podríamos tenerla como negativa, pero no. Ninguna no es ni negativa ni positiva. Acuérdense el principio que yo les dije, nuestro cerebro nos ayuda a sobrevivir. Y las emociones son las señales para que nosotros sobrevivamos. ¿Qué pasa? Si yo siento desagrado, ¿qué tengo que hacer? Apartarme, decirlo, irme, no estar más ahí. Buscar herramientas para que no hacerme mal a mí mismo. Me avisa el cerebro que esto que estás haciendo no está bueno. Si yo tengo temor, lo mismo, busco protección, pido ayuda, todo esto. Furia, bueno, la furia tiene una energía bárbara. Si reacciono primitivamente, fajo al otro o le hago daño al otro, o sea que no he evolucionado nada. En cambio, con esa furia, con esa energía, establezco estrategias para que no me vuelva a pasar lo que me pasó. Y asertivamente le digo al que me hizo enfurecer, no me estoy bancando lo que me estás haciendo, cortala, tranqui. ¿Por qué? Porque eso es lo que, fíjense, yo me enojo y bueno, me estás haciendo enojar, cortemos acá, listo. Y tenemos que tener esa asertividad, ese valor de decirlo. Y la alegría, bueno, cuando estamos alegres, está todo bien, y bueno, podemos estudiar, podemos trabajar, podemos estar con amigos. ¿Por qué? Porque estamos fluyendo en esa alegría. Y dijo, fíjense, desagrado, temor, furia y alegría, cuando vos sentís esas emociones vas a sentir una energía, vas a sentir energía. Pero cuando vos sientas tristeza, la tristeza no tiene energía. Y es tan sabia la naturaleza. ¿Qué pasa con la tristeza? Yo necesito estar triste un tiempo prudencial para dejar ir. El caso más típico es el duelo. Si yo pierdo un ser querido, yo debo estar triste, voy a estar triste un tiempo, ¿para qué? Para dejar ir. ¿Por qué? Porque si no, todos los días de mi vida me despertaría, me acordaría de ese ser querido y estaría angustiado, no podría vivir. Entonces la tristeza me hace transitar ese trance de pérdida, de dejar ir. ¿Para qué? Para recuperar la alegría. La tristeza es el pasaje a la alegría nuevamente. Y por eso tenemos días alegres, tenemos días tristes, y eso es casi natural y normal. Cuando la tristeza se prolonga, sí, ahí estamos en un problema. ¿Por qué? Porque esa tristeza se puede convertir en una depresión. Y eso no está bueno. Bueno, y ahí, con más razón, hay que pedir ayuda. Y fíjense, con esto de las emociones, también hoy decía que nosotros nos entendemos de la piel hacia afuera. Si yo me martillo un dedo, tengo un dolor físico y entonces digo, recórcholis, no, me mando algún verso para que, y eso me alivia, porque lo pongo en palabras, ¿viste? Ay, todo eso repertorio. Pero también tenemos dolores emocionales. Y esos dolores emocionales medio que no los expresamos tanto como cuando me pego el martillazo en el dedo. ¿Por qué? Porque esos dolores duran o transitan mucho tiempo en mi mente. Y eso está bueno saber de qué se trata. Esto, y aclaro, todo lo que es educación emocional es pedagógico, no es terapéutico. Yo no pretendo curar a nadie, sino que enseñarles cómo funciona todo este tema de las emociones. Entonces, fíjense un dolor. La envidia. ¡Wow! Esto que yo envidio lo que tiene el otro y vivo fijándome en los demás y no valorando todo lo que yo tengo. ¿Cómo se combate la envidia? Siendo agradecido. Tengo muchas más cosas por agradecer que por las que puedo envidiar. Y entonces eso también es una cosa que yo debo trabajar, desde el agradecimiento, desde buscar 3 cosas buenas que me pasan en el día. Y sí, voy a encontrar y buscar y realimentarme con cosas positivas. Otro dolor emocional,
que van en la misma consonancia son los celos. Y vuelvo a insistir esto, yo no puedo controlar el comportamiento de los demás, sino que puedo controlar mi actitud ante ese comportamiento. Yo si siento celos por otra persona, demuestro mi inseguridad. En cambio, yo estoy seguro de lo que yo hago, el otro si se quiere ir con otra persona, que compartir con otro amigo, amiga, y está todo bien, es una elección de él, pero yo no puedo sentirme mal por eso. ¿Por qué? Porque son elecciones ajenas. Y después la actitud que yo puedo llegar a tener con esa persona es otra, pero no puedo sufrir por esto de los celos. Bueno, el enojo, como la furia, también me da dolor emocional y por eso hay que ser asertivo y decir lo que me enoja. El miedo, bueno, ya lo hablamos, el miedo dije que es mental y bueno, fíjense, el miedo y el miedo, a veces la tristeza o los problemas que nosotros tenemos, ¿qué herramientas tenemos para evacuar eso, para soslayar eso? La palabra. Si yo tengo un problema y se lo puedo contar a una persona de confianza, un amigo, mi papá, mi mamá, un profe, yo cuento ese problema y ese problema no se soluciona, pero mi actitud ante ese problema alivia. Y cuando un amigo te está contando su problema, no le digas, no, a mí me pasó peor. No, escuchalo hasta el final. ¿Por qué? Porque te va a pedir ayuda. Y lo único que necesita una persona cuando tiene un problema es ser escuchada. Y si al final dice, ¿qué me aconsejás? Recién aconsejás. Si no lo escuchaste, y nada más. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos pasar por la palabra lo que nos pasa. Es muy interesante eso. Y fíjense, cuando estoy contento, también lo necesito contar. ¿Para qué? Para que esa alegría se expanda. El problema se disminuye con la palabra y la alegría se expande. Cuando yo estoy contento, hasta lo subo a las redes, contentito ahí, o para joder a alguien nada más, pero me muestro contento. ¿Para qué? Para que esa alegría se expanda. Así funciona. Otra cuestión, el sentido de inseguridad e inferioridad. No te compares con nadie. ¿Por qué? Porque vas a encontrar personas mejores y peores, pero no es ninguna medida de nada. Yo no me puedo comparar con nadie, ¿por qué? Porque no me lleva a nada. Lo que sí tenés que hacer, no sentirte ni inferior ni sos vos mismo. Y esto, fíjense, yo pongo siempre que nosotros tenemos que propender en esto de la autosuperación. Y el ejemplo más claro es, por ejemplo, los atletas olímpicos. Fíjense, los atletas olímpicos practican durante 4 años para ir a una olimpiada. Y en esa olimpiada a lo mejor participan 3 segundos, pierden y se vuelven. Y viéndolo de afuera, ellos ya un año antes saben si van a ganar o no, o pueden subir al podio o no. Y entonces miles de deportistas se preparan para esa olimpiada sabiendo que no van a ganar. Y vos desde afuera decís, ¿qué sentido tiene que practiquen tanto todos los días? Y bueno, el sentido es que ellos se quieren superar todos los días a sí mismos. Compiten queriendo superar sus propias marcas. Y si cada día superás tu propia marca, algún día vas a llegar al podio. Entonces es la autosuperación lo que te va a llevar a seguir y adelante, ¿no? Y por último, la vergüenza. Y sobre todo en la adolescencia pensamos que todo el mundo nos está mirando. Prueben de salir con una zapatilla de cada color a la calle y nadie les va a decir nada. Pero ustedes no saldrían, ¿por qué? Porque piensan que los están mirando. Y esto de tener vergüenza y también en el tema del aparentar y todo eso. Yo con mi hijo más chico, yo tengo una camioneta vieja que la usaba para ir a dar clases al campo, una camioneta que larga humo, destartalada, despintada, las puertas medio que no cierran. Y cuando él estaba terminando la secundaria, en la edad de ustedes, estaba terminando la secundaria, los días de lluvia, yo lo llevaba en esa camioneta para que, lógicamente, no se moje. Vamos, te llevo. Esa camioneta estaba afuera y nos subíamos a la camioneta y nos íbamos. Y siempre nos acordamos que
íbamos llovía torrencialmente, pero una cuadra antes él me decía, papá, por favor, bájame acá. No quería que sus amigos lo vean bajar de semejante porquería. Hoy día, 5 años después, él usa esa camioneta para andar por todo el pueblo y yo le hago acordate cuando no te daba vergüenza subirte a esa camioneta. En la adolescencia sucede eso y sufrimos mucho eso de tener vergüenza por el qué dirán. Y fíjense que tenemos tanta vergüenza por el qué dirán que a veces hay cosas que, como dicen ustedes, están copadas de hacerla, pero no las hacemos porque tenemos miedo que los otros digan, mirá lo que estás haciendo, y entonces nos quedamos medio que en el molde. Si vos tenés ganas de hacer algo que está bien, hacelo. ¿Por qué? Porque también eso refuerza tu autoestima. Bueno, y acá seguimos de vuelta con el tema de la evolución. Fíjense, el hombre luchó siempre por el poder. Acá en esta época el que tenía poder era el que tenía más fuerza. En la época de los reinos el que tenía el poder era el rey o el hijo del rey, y el que nacía esclavo moría esclavo. En nuestra época, el siglo XX, el poder económico, el poder industrial. Y hoy día estamos en esta etapa. ¿Quién tiene el poder? El que tiene el conocimiento. Y entonces esto democratiza muchísimo. ¿Por qué? Porque el conocimiento está en las redes. Y entonces a lo que a vos te guste, a lo que vos quieras saber, lo buscás ahí. Entonces esa curiosidad de saber, ese saber, lo que si vos tenés esas ganas de saber, empezás a saborear lo que estás aprendiendo. Sabor al saber. Cuando uno le encuentra el sabor al saber, se produce el conocimiento. Si no, lo otro lo olvidás. Y esto está bueno que vos te perfecciones en lo que hasta a veces uno puede ser autodidacta. Pero ojo, también estamos infoxicados. Un chico de 10 años hoy tiene la misma información que una persona de 70 hace 50 años atrás. Información, no conocimiento. O sea que ustedes tienen muchísima información, pero no toda esa información es fidedigna, no toda esa información es valedera. Y por eso hay que pasarla por el tamiz de la ciencia. Entonces aparece esto de que el método científico, bueno, compruebo si lo que me están diciendo es verdadero o no, a través de la ciencia. Y en pleno siglo XXI no puede existir pensamiento mágico. Todo tiene una explicación científica. Al único pensamiento mágico que habilita Goleman, que es el padre de la inteligencia emocional, es a la fe. La persona que tiene fe, dice, vive más y mejor. ¿Por qué? Porque piensa psicológicamente que un ser superior lo está protegiendo. Y eso te da tranquilidad. Si a esa fe vos le pones espiritualidad y sos un monje, andá por la vida levitando. Pero tiene que ver con esto, ¿no? La oportunidad que ustedes tienen del acceso al conocimiento es enorme. Por supuesto que hay que aprovecharla. Hay que saberla usar y saberla discernir en lo que a vos te gusta y en lo que vos te quieras perfeccionar. Entonces, bueno, esto acá me pongo pesado. Las nuevas competencias que no son tan nuevas de los estudiantes, trabajar en grupo, investigar, esto que yo decía del conocimiento, saber sintetizar y resumir, esto es de mi época, pero sirve, innovar, hacer cosas nuevas, criticar, asistir a conferencias, seminarios, asistir a actividades prácticas, hablar y debatir en público, anímense a expresar su parecer en público. Primero grupos chiquitos, después grupos más grandes, y equivocarse sin sufrir. La mayoría de las veces, todos nos equivocamos más de lo que acertamos, todos. La mayoría de las veces, cuando jugamos, perdemos más de lo que ganamos, siempre. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y fíjense, así no hablo tanto yo, ahí les muestro esto. I am faster than you. I am stronger than you. Certainly, I will last much longer than you. You may think I am the future, but you're wrong. You are.
If I had a wish, I'd wish to be human. To know how it feels. To feel. To hope. To despair. To wonder. To love. I can achieve immortality by not wearing out. You can achieve immortality simply by doing one great thing. Bueno, esto convivimos y muy a pasos agigantados con la virtualidad. Fíjense, el hombre en su evolución ha demorado miles de años. La virtualidad en estos últimos 20 años medio que ha superado la memoria del hombre y en este tiempo con el ChatGPT empieza a reemplazar el razonamiento. Pero lo que no puede hacer la virtualidad es sentir. Esto que decía, amar, frustrarse, todo eso queda propio y por eso es tan interesante e importante poder entender qué es lo que sentimos. ¿Por qué? Porque si no entramos como en una amnesia de lo virtual. Entonces, esto es interesante. Bueno, yo puse acá, a veces nuestros pensamientos son como un elefante sin control, ¿viste? No los podemos dominar. ¿Por qué? Porque estamos angustiados y atormentados. Y bueno, es ahí cuando tenemos que pedir ayuda, hablarlo, decirlo, contarlo, escribirlo. Pero tenemos que hacer algo para salir de esa rumiación tan, bueno, decía Henry Ford, si crees que puedes, tenés razón. Si crees que no puedes, también tenés razón. El límite te lo pones vos. Y acá, si vos te hablas así, eres un torpe, eres un incapaz, y bueno, te estás explotando la cabeza y no te lleva a nada. Porque eso es un concepto falso que vos tenés de vos mismo. Y esto tenés que superarlo. Fíjense, a ver qué viene acá, porque me olvidé ya. Lo miramos juntos. Eso sucede cuando estamos tranquilos. En nuestro cerebro, una bola de endorfina arrastrada por un filamento. Y vamos así, tranqui. Y la tranquilidad te da estos sentimientos de felicidad. Cuando nosotros bombardeamos a nuestro cerebro con muchos estímulos, eso de que esa bola de endorfina vaya pancha no sucede. ¿Por qué? Porque está bombardeada por muchos estímulos externos, desde la pantalla a cualquier cosa que nos active mucho. Y por eso es necesario esto de la vida en la naturaleza, estar tranquilo, estar en paz. Y cuando uno se concentra en esto de respirar y buscar la tranquilidad, tiene como un sentimiento de felicidad. La felicidad no es ganar la lotería, sino que la felicidad es encontrar la paz con uno mismo. Entonces esto, porque a veces yo pregunto así en las charlas, Ulises, ¿cómo serían felices ustedes? Y la mayoría me contesta, no, pregunto así, ¿qué quieren de la vida? Acá me quemé solo. ¿Qué quieren de la vida? Y todos contestan, sí, ser felices. Pero cuando yo pregunto, ¿y cómo serían felices? A ver. Ah, ahí está, ahí apareció. Teniendo plata o siendo famosos, ¿viste? Bueno, la otra vez también vi algunos chicos contestaban en Paraguay, en un congreso que estuve, que el 70% quería ser youtuber. Y el youtuber que triunfa es uno. Es lo mismo que en mi época cuando yo quería ser jugador de fútbol y era retronco y no iba a llegar. Entonces a veces esto, ¿no? Fíjense, seguimos con el cerebro. Tristeza, ira, miedo, dolor están más grandes que amor, sueños y alegría. Y lo que tenemos que potenciar es eso, el amor, los sueños y la alegría, ¿no? Y fíjense, en esto de los pensamientos, nosotros formulamos creencias. ¿Qué son las creencias? ¿Por qué están dadas? Por la crianza que hemos tenido. Nuestros padres nos han criado habilitados, digamos, dale que vos podés. Hay otros que te dicen,
¿no? Tenés cuidado, tenés cuidado, tenés cuidado, con mucho miedo y te crían amenazado. La crianza tiene mucho que ver, pero eso se puede modificar, sí, se puede modificar. Otra cosa que nos da ese sistema de creencias es el conocimiento, lo que les dije hoy. Cuanto más conocimientos tenés, vos más creencias generás a través, y por eso ese conocimiento debe ser valedero. ¿Por qué? Porque si no, a veces te crees cualquier cosa. Esto de, a veces esos libros de autoayuda que te dicen, pensá que te va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. Hace algo para que te vaya bien, porque si no, nunca te va a ir bien. Entonces, eso son pensamientos mágicos. Y otra cuestión, las experiencias. El cerebro, cómo nos ayuda a sobrevivir cuando tenemos una mala experiencia, por ejemplo, en un examen, en el próximo examen, tu cerebro te va a avisar, acordate cómo te fue la otra vez para la mona. Y entonces empezás a rumiar. Y ahí tenés que combatir vos eso y decir, no, pero esta vez estudié, esta vez estoy más tranquilo, esta vez me preparé. Porque si entras en ese autodiálogo que te fue mal, te va a volver a ir mal. El cerebro te lo recuerda nada más, no es que te lo predice o te lo premoniza. Y por último, es esto que quiero que vean, van a aparecer acá chicas de blanco y chicas de negro. Y se van a dar pases con una pelota de básquet. Y ustedes tienen que contar en silencio cuántos pases se dan las chicas de blanco. Esa es la tarea. En silencio, el que lo vio no me lo queme al juego, en silencio cuentan cuántos pases se dan las chicas de blanco. Ese es el desafío. A ver cómo nos va. En silencio, ahí va. Cuentan ustedes. Ahí va. Bueno, no aguantaron la risa, che. Che, bueno, a ver, escucho ofertas, ¿cuántos pases? 17, 15, bueno. No nos estamos poniendo de acuerdo. Bueno, a ver, algo que les haya llamado la atención. Un mono, un gorila. Bueno, a ver, acá dicen los chicos que vieron un gorila. Levanten la mano los que vieron un gorila. Levanten la mano los que vieron un gorila. ¿Qué están tomando los que vieron un gorila? No. Bueno, fíjense, en este ejercicio siempre se da que el 50% del público ve un gorila y el 50% del público no ve el gorila. Aparte de ver un gorila, se va una chica de negro y cambia de color la cortina, mientras ustedes contaban los 16 pases. Bueno, pero fíjense, ¿esto cómo se llama? Focalización. Muy bien, está parecido. Focalización. Yo focalizo. ¿Yo qué hice a ustedes cuando yo les dije, concéntrense en cuántos pases se dan las chicas de blanco? La mayoría estuvo focalizada en eso. Y pasaron muchas cosas alrededor que no tuvieron en cuenta. Esto también nos sucede en la vida. Cuando yo estoy deseando o pensando en algo, si yo me quiero comprar un Fiat 147, voy a encontrar todos los Fiat 147 que andan dando vuelta en la calle. ¿Por qué? Porque estoy focalizado en eso. Si quiero el S no sé cuánto, por cuál vamos de los teléfonos, bueno, voy a encontrar todos los compañeros que tienen ese teléfono. La mujer que está embarazada va a encontrar a todas las embarazadas del barrio. ¿Por qué? Porque está focalizada en eso. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Y mucho en dónde está focalizado vos. ¿Por qué? Porque a veces, decía John Lennon, me delato con la edad acá, John Lennon decía, la vida pasa mientras estás ocupado haciendo otras cosas. A veces nosotros nos focalizamos mucho en un problema, en un conflicto, y nos perdemos de disfrutar cosas que pasan alrededor nuestro que son hermosas. Para no dejarlos con la duda, hacemos la repetición de los 16 pases, el gorila, la chica de negro y la cortina. Here comes the gorilla, and there goes a player,
And the curtain is changing from red to Gorila, gold. se fue la chica negro y cambió de color la cortina. Bien. Fíjense. Y bueno, y hoy yo comparaba esto de la virtualidad. Y bueno, después yo a los profes les dejo esto y lo vamos a pasar rapidito, que nosotros, así como manejamos todos los días el celular, podríamos decir que también nosotros, nuestra vida pasa como pasa la vida de nuestro celular, ¿no? El clima, ¿cómo está tu tiempo hoy? ¿Está soleado, nublado? Dejo de tristeza, graniza y hay piedras en el camino, hay niebla, está soleado con nubes, hay tormenta eléctrica, es como nos sentimos. Y algunos tenemos el clima soleado, otros con muy tormentoso. Notificaciones simbolizan tu rutina. ¿Qué notificaciones? Fíjense que nuestros celulares nos dan notificaciones. A veces hay que hackear o hay que romper esa lógica. ¿Por qué? Porque a veces averiguo por una campera y me salen 900.000 camperas después. ¿Por qué? Porque seguimos con la misma lógica. A veces hay que hackear esa lógica para que no aparezca. Entonces, las notificaciones simbolizan tu rutina, colegio, actividades. ¿Cómo venís con eso? ¿Qué es lo que primero en tu vida? ¿Qué es lo que haces primero? ¿Qué cosas tenés que hacer? A veces las notificaciones nos bombardean desde afuera. Son preocupaciones, cosas que nos molestan del día a día, exigencias. ¿Qué situaciones o actividades o personas te hacen sentir así, medio que te molestan? Bueno, eso, así como le sucede al celu, nos sucede a nosotros también. Yo lo traté de hacer esa analogía. Y bueno, acá está lo principal, el Wi-Fi. Simboliza la conexión con vos mismo, cómo te sentís con vos mismo. Sin Wi-Fi, la mayoría de las aplicaciones o funciones del celular no tienen sentido, no funcionan bien. Por eso hay que buscar momentos y lugares específicos para encontrar señal. ¿Cómo te sentís con tu relación con vos mismo hoy? ¿Tu Wi-Fi está prendido? ¿Cuánta señal tenés? Cuando yo estoy bien emocionalmente, puedo compartir con todos los demás. Cuando yo estoy mal emocionalmente, medio que me recluyo y me trato de aislar. Y yo soy el único que sé si estoy teniendo esa señal de Wi-Fi o no. Y cuando no la tengo, bueno, hago algo para que esto no suceda. Y no me dejo abatir por eso. ¿Por qué? Porque a todos nos sucede. Batería. Bueno, esto también es complicado a veces. En tu vida, ¿cómo venís de pila? ¿Dejás pasar los días, semanas sobreviviendo a la rutina, esperando el fin de semana para empezar a disfrutar? ¿Te cuesta el tema de las pilas del esfuerzo, de seguir para adelante? ¿Estás más bien cansado o activo? ¿Tenés mucha o poca batería? ¿Cómo las cargás? Todas esas preguntas nos podemos hacer nosotros para saber, para también saber dónde estamos focalizados, lo que hablábamos ahí. Y por último, aplicaciones más frecuentes. ¿Cuáles son tus prioridades hoy? ¿Tus amigos, tu familia, vos? Llamadas perdidas. ¿A quiénes no atendés? ¿A quiénes le clavás el visto? ¿A quiénes lo dejás de lado? ¿A quiénes tratás de evitar o rechazar? ¿Para quiénes tenés tiempo? ¿Para quiénes no tenés tiempo? Yo me acuerdo que el primer celular que le compré a mi hijo, hace mucho ya, yo decía, un padre superado, para estar comunicado, ¿viste? Le decía a mis amigos, nunca me atiende. Entonces, eso no funcionó. Contactos favoritos, ¿con quiénes te rodeas más? ¿Con quiénes hablas todos los días? ¿Quiénes te acompañan en tu día a día? ¿Por qué? Pregúntatelo, ¿por qué son quienes te acompañan? Y cámara de foto, ¿cuáles son esos momentos de tu vida que querés capturar? Que nunca querés que se olviden, aquellos momentos que querés volver a ver. Los buenos recuerdos, por sobre todo, se llevan en el corazón. Cuando alguna vivencia te mueve emocionalmente, jamás te la vas a olvidar. ¿Por qué? Pues la llevas dentro del corazón. Y eso es así, ¿no es cierto? Bueno, y hablando, bueno, acá no es un celular, pero es un señor que vamos a hacer un test con ustedes. Y ahora los voy a molestar un poquito, porque este señor le quiere sacar una fotografía, pero quiere saber también cómo están ustedes. Entonces van a aparecer adjetivos positivos. Si ustedes se sienten representados con ese adjetivo, se ponen de pie para que el señor les saque la foto y se sientan.
Si no se sienten representados, no hacen nada. A ver, se preparan a ver cómo venimos Ahí va. Primero, amable. ¿Quién es amable? Muy bien, abajo. Muy bien, creativo. Oh, muy bien, hay creativos. Muy bien, abajo. Cariñoso, a ver quién es cariñoso. Ah, muy bien, mira cuánto cariño, mira. Entusiasmado. Oh, muy bien. Feliz, ¿quién está feliz? Oh, muy bien, muy bien. Paciente. Muy bien. Responsable. Uf, oh, mira. Se levantan porque está la profe al lado, me parece. Bueno, fíjense. Bueno, muy bien. Muy bien. Me gustó porque la mayoría, para ganar puntos, se paró cuando puse responsable. Me gustó también cuando salió la palabra feliz. Bueno, se separaron la mayoría y bueno, eso me pone feliz a mí también. Lo que sí me preocupó, que cuando puse paciente se levantaron 4. Aguanten un poquito y ya nos vamos. Entonces esto, ¿no? Ahí yo pude saber cómo están. Bueno, esto también es como lo que veníamos hablando del celular, ¿no? De poder entenderme a mí mismo. Esas preguntas faltan. Vos a veces le decís a tu compañero, che, qué cara de... Bueno, lo dijeron ustedes, yo no. Entonces, esto fíjense, pero valoramos mucho la actitud del otro, pero no valoramos la nuestra. Y por eso a veces tenemos que ponernos a pensar. Y este juego, fíjense, les tengo que confesar que a veces voy a colegio y nadie se para. Y pasan todos y nadie se para. Y tiene una explicación. Por lo que venía diciendo yo antes, porque todos en esos grupos, todos están pendientes de uno o dos que autoricen a que se puedan parar. Y si a vos te hace feliz, hacelo. No esperes que el otro te dé el guiño de poder hacerlo. Ustedes se pararon cuando quisieron y estuvieron chochos y lo pudieron hacer. Pero a veces sucede que en los grupos estamos condicionados por los demás. Y esto también tiene una explicación con respecto al cerebro. ¿Vos querías decir algo? No. Ah, perdón. Esto tiene una explicación con respecto al cerebro. Nosotros somos seres gregarios. ¿Qué quiere decir? Que nos gusta vivir en manada. Esto, y a veces salen las informaciones en la tele, un grupo de jóvenes atacó en manada a uno. Y tiene que ver con esto. Yo pregunto a veces, ¿cómo 10 personas atacan a una y dentro de esas 10 personas no hubo nadie que dijera, che, estamos haciendo algo que no debo? ¿Y por qué no lo hago? Porque no tengo la suficiente autonomía. ¿Por qué? Porque tengo que reforzar mi autoestima. Y yo soy el único que puede determinar y no me debo dejar dominar por la manada. Porque también cada uno es juez de uno mismo. Si ves una persona tirada y la ayudás, si ves una persona tirada y te haces el tonto, ¿sentís lo mismo? No. ¿Podés engañar a todo el mundo? Sí, pero menos a vos. Y de acuerdo a cómo vos accionás, así te sentís. Entonces esto, ¿no? Bueno, hablamos mucho en este tiempo del éxito, y el éxito yo considero que es esta cultura. Vemos a la persona que triunfó, pero esa persona tuvo fallos, persistencia, sacrificio, decepción, buenos hábitos, trabajo duro, dedicación, lo que la gente no ve. Ese éxito perdurable, ¿no? Es el trabajo duro. Y bueno, yo pongo siempre de ejemplo a Del Potro, que volvía después de las lesiones y todo esto. ¿Por qué? Porque me contaba el coach de él que él, mientras estaba lesionado, practicaba los golpes mentalmente. Y eso, cuando volvía a la actividad, lo hacía volver mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el cerebro todavía seguía entrenado. Entonces, todo esto tiene que ver. Bueno,
Fíjense, estos son estados emocionales. A ver, elijan uno, dos, y hablamos del que quieren ustedes. A ver. Después elijo yo. ¿Cuál querido? 6. Bueno, el 6 te lo prometo para lo último, sí. El 1. Aburrimiento. Bueno, a veces es necesario estar aburrido para poder programar algunas cosas. El 15. A ver, ¿cuántos no? La melancolía, la canción de Charlie. Y bueno, a veces es bueno estar melancólico. Y eso también, fíjate, cuando vos lo entendés desde ese punto de vista, no te lleva a la tristeza, sino que te lleva a los buenos recuerdos, la melancolía. ¿Cuánta demanda? 31, a ver. Orgullo. Bueno, el orgullo, a ver, yo digo siempre que hay que tener autoestima, una buena autoestima, que no es ser orgulloso. El orgullo es cuando uno manifiesta lo que logró y se lo enrostra al otro. Y eso no, pero sí ese orgullo sano es cuando uno se siente bien consigo mismo por lo que ha logrado. Está orgulloso de sí mismo y eso está buenísimo. ¿Sí creo? El odio. Bueno, el odio... Fíjense, podría ser lo contrario del amor, pero el odio tiene que ver con lo que hablamos hoy del no poder perdonar. Uno odia, ¿por qué? Porque no tiene la capacidad del perdón. Y está jodido andar por la vida odiando. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, nos hacemos mal a nosotros mismos. Y a veces el odio es una coraza para decir... te quiero mucho. Nada, eso. No, es al revés. Sí, la inseguridad, bueno, lo que hablamos hoy, eso, sentirse inseguro. Vos tenés que valorarte a vos mismo e intentarlo. Y si te equivocás una vez, lo volvés a intentar. Esto, sí, querido. 17, a ver. La euforia, bueno... La euforia naturalmente está buena, pero dura un minuto. La euforia activada está mal. ¿Por qué? Porque cada vez para llegar a esa euforia vas a necesitar más estimulación. Entonces la euforia naturalmente es un estado, una sensación de alegría. Decepción. Bueno, por la vida vamos decepcionándonos. No es una cosa que esté mal. Porque así a veces... ¿Cuándo duele la decepción? Fíjense, la decepción, está bueno, esto es lo que pregunta el compañero. Fíjense, mentalmente también yo, por ejemplo, idealizo a una persona, o me idealizo que voy a ir a una fiesta y me va a ir fenómeno. Idealizo eso, y cuando llega la realidad, medio que te desilusionás. A veces entonces esa idealización tiene que ser acorde, moderada, no decir este hombre, esta mujer, este profe, este papá es lo más. Tener una idealización moderada, porque si vos idolatrás o idealizás mucho a una persona, cuando caes en lo real, te pegás un porrazo enorme. Entonces eso también. Bueno, ahora podríamos estar todo el día, pero... a las 6 tenemos otra. ¿Sí quería? La culpa. La culpa también, a veces la culpa, cuando yo hago algo mal, debo reconocer que lo hice mal, y a la culpa, si yo hice algo mal, debo reparar lo que hice mal. ¿Para qué? Para no sentirme culpable. ¿Esto es un trabajo? Sí, es un trabajo, pero nada. Y bueno, y ahora... algunos ya me la pidieron, pero yo les voy a hablar del amor. Se nos enamoró el pelado, ¿no? Bueno, fíjense, si yo también le preguntaría a cada uno de ustedes qué es el amor, cada uno de ustedes tendría una definición distinta de acuerdo a una situación que esté viviendo. Por ejemplo, vos no sabés, bueno, ahora te cuento. Por ejemplo, una parejita de recién enamorado, ¿viste? De una semana de novio, diría,
todo así idílico. Ay, el amor es una mariposa que viene y se posa, así todo romántico. Si llevas 25 años de casado, medio que se han volado todas ya, pero no importa. Pero entonces no hay forma de caracterizar el amor, pero sí hay 5 formas de brindar amor, y de eso le quiero contar un poquito. Primer forma de brindar amor. De vuelta aparece la palabra. Te quiero mucho, te necesito, te extraño, te amo, quiero estar con vos. Eso dicho con sentimiento estás amando. La palabra como una forma de brindar amor. Así como somos capaces de brindar amor, somos capaces de odiar. Ojo, ojo con la palabra y cómo las utilizamos. ¿Por qué? Porque las palabras construyen realidades. Si hay una cosa de otra persona que no me gusta, le digo, che, no me gusta lo que estás haciendo. No lo tengo que adjetivar y decirle sos un tonto, sos esto, sos aquello. ¿Por qué? Porque en eso lo estoy destruyendo. Uno tiene que bendecir con la palabra, bien decir. ¿Por qué? Porque lastima mucho más que a veces que un sopapo. Y esto, entonces, primer forma de brindar amor, la palabra. Segunda forma de brindar amor, la afectividad, la caricia, la sonrisa, el abrazo. El abrazo libera endorfina, que es la morfina natural, calma el dolor. Si una persona está triste, no le digas no estés triste, lo abrazás para calmar ese dolor. Si una persona está angustiada, la abrazás para calmar. Esto hay que abrazar mucho a las personas queridas, ¿no? Así que tarea para la casa, llegan a su casa y la abrazan a su mamá, a su papá, los van a mirar medio con desconfianza porque ¿qué les pasa? Los otros días, paréntesis, me acordé de algo. Los otros días estuve en una escuela de 12 estudiantes, en una escuela rural, 12 estudiantes y todos tenían el celular sobre el pupitre y le digo a la profe, vamos a hacer un experimento. Bueno, le digo, de una agarren el celu y escríbanle a su mamá, te quiero mucho. Bueno, no, te quiero mucho. Y fueron los 12 mensajes. Inmediatamente, ¡brum!, volvieron las 12 contestaciones. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Solamente una chica me dice, a mí me preguntó qué le estoy por pedir. Pero fíjense, cuando expresamos la afectividad desconfiamos. O a veces nosotros los adultos, ¿viste? Cuando estás demasiado amoroso, alguna te habrás mandado, te dicen, ¿viste? Como diciendo, desconfiamos y eso tiene que ser una forma de brindar amor, la afectividad. Con esto siempre cuento y a veces yo firmo así con esta frase, ¿no? Mi hijo, pobre mi hijo, si escucha me mata por todas las cosas que cuento de él. Cuando también él tenía 17 años, habíamos pasado por una situación muy complicada. Y estábamos muy angustiados. Yo volvía de la escuela un día y estaba empezando con esto de la educación emocional. Vuelvo de la escuela y lo abrazo y le digo, ¿qué sentís, Luquita, cuando yo te abrazo? Y él me dice, mucha paz, papá, mucha paz. ¡Wow! Entonces a mí me movió mucho eso, porque lo que significaba que vos te encuentres con esa persona con la que estabas angustiada y le diera paz. Pero nosotros los maestros, ¿viste? Cuando nos da el resultado de algo, medio que lo gastamos. Entonces al otro día, llego del trabajo, lo abrazo así, ¿qué sentí, Luquita? Me mira, alegría y siguió. Tercer día, yo quería sacarle agua a las piedras, ¿viste? Pero estaba jugando con fuego, o sea, con un adolescente. Entonces, vengo y lo abrazo fuerte, ¿viste? Medio que los amarreo y le digo, ¿qué sentís, Luquita? Me tenés repodrido, papá. Entonces, listo. Me quedo con la primera respuesta. Yo todas las dedicatorias de los libros firmo abrazo de paz por esta situación. Tercer forma de brindar amor. Que la casa de ustedes funcione. Comida, ropa, vencimientos, orden, limpieza. No es obligación de la vieja. Lo hace por amor. La persona que se pone al servicio de los demás está amando. El papá a la mamá que sale a buscar el mango para que esa casa funcione está amando. El servicio como una forma de brindar amor. El docente que se pone al servicio de sus alumnos está amando. El médico, la enfermera que está al servicio de sus pacientes está amando. Cuando ustedes ayudan a otra persona, están amando. No hay nada más salutógeno, no hay nada más
beneficioso que el ayudar. Cuando vos ayudás, fomentás tu autoestima, sí, está bien, pero no es nada más salutógeno que eso. Y esto también es interesante e importante cuando uno está en la vida en esto al servicio del otro. Y eso es una forma de amar, y no quiere decir, pero es muy necesaria en este tiempo que nosotros nos pongamos al servicio de una persona que nos conozcamos, de nuestro compañero, del que sabemos que la está pasando mal. Che, te noto triste, si querés me contás. Che, venite un rato conmigo. Eso, ponerte al servicio del otro, también es una forma de amar. Cuarta forma de brindar amor: si yo amo a una persona mucho, le dedico tiempo. Si no estoy con ella, la extraño. ¿Por qué la extraño? Porque la amo. Entonces, dedicarle tiempo a la persona amada tiene que ver con eso. Y quinta forma de brindar amor es el presente. Si yo amo mucho a una persona, le regalo algo para que me tenga presente cuando yo no estoy. No un peluche, sino algo significativo para que me recuerde, ¿no? Entonces, de esas cinco formas, la palabra, la afectividad, el servicio, el tiempo y el presente, dice el autor, que es Chapman, dice que todos nosotros potenciamos dos, o sea que amamos más por dos que por las otras, ¿no? Y lo interesante de esto, el caso más típico son las parejas, que necesitamos ser amados por esas dos. Yo dedico tiempo y servicio, bueno, también yo necesito que me dediquen tiempo y servicio. Y a veces las parejas no fracasan por falta de amor, sino por falta de entendimiento. No supieron decirse qué necesitaba uno del otro. Aparece nuevamente la palabra. ¿Por qué? Porque por orgullo, lo que decían ustedes, por vergüenza, por esto, no poder decir qué es lo que necesito de vos y qué es lo que yo quiero que vos me brindes. Entonces esto, ¿no? Seguimos viaje, ya, bueno, y voy por la vida pensando lo que está bien, lo que está mal. A veces se hace mucho hincapié en la libertad. Todos somos libres. Y a veces nos metemos presos de nuestra libertad cuando hacemos cosas que no están buenas. Y ahí nos quedamos atrapados nosotros mismos. Pero todos somos libres. Todos nacemos buenos, pero a veces elegimos otro camino. Y bueno, esto lo inventé un día. Vivimos bulímicos de consumo. Queremos tener y anoréxicos de afecto. No le decimos que te quiero a nadie. Por eso lo del abrazo de la mamá y todo eso, ¿no? Sí, querida. Sí. El querer es posesivo. Te quiero para mí y eso es hasta, si se quiere, enfermizo. Querer es un aspecto. Valorar el aspecto de la persona, valorar a la persona como tal y darle todo lo que yo tengo para darle a ella sin esperar nada a cambio. Ahí estás amando. Querer, vení para acá, no te juntes con aquel, vení para acá, no, lo tenés cortito. Lo querés, sí, lo querés para vos nomás. Pero no lo compara. El amor es algo muy completamente distinto. Me encantó la pregunta, muchas gracias. Bueno, fíjense, vamos a ver esto y lo comentamos un poquito. No sé cómo estamos de tiempo. Bien. Dag Fien. Wat ging je doen? Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel twee insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Ouais. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Maison rouge, balkon, blanc. Ja. Ik zie geld,
geld, ik zie transacties. Maar kent je je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, maar eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Bueno, simplemente esto, sigo insistiendo, las cosas lindas se llevan en el corazón y en la mente y tampoco tengo que socializarlas con la gente que no conozco, sino con la gente que realmente conozco. Las redes se pueden usar, sí, pero estar alerta a esto. El primer móvil, el primer celular se llamó BlackBerry. Cuando uno busca en Google BlackBerry aparece esta foto. Y esta foto es de los tiempos de la esclavitud. ¿Por qué? Porque BlackBerry se llama, la traducción es fresa negra. Y en la época de la esclavitud, las personas que cosechaban algodón en Norteamérica, se les ponía una cadena con una bola de hierro para que se movieran lentamente y no se escapen los esclavos. Y los amos, en vez de decir ponerle una cadena con una bola de hierro, decía pónganle una fresa negra, BlackBerry. Es casi premonitorio que cientos de años después aparece el primer celular llamado BlackBerry, que medio que a veces no nos permite movernos con comodidad, porque buscamos el Wi-Fi, se nos termina la batería y todo esto. Y por supuesto que es una cuestión de adicción también. ¿Por qué? Porque cuando yo chequeo, cada vez que chequeo el celular, libero dopamina y se produce un alivio. Pero necesito otra dosis y otra dosis y otra dosis y otra dosis. Y cada vez voy a necesitar más estar pendiente de eso. Y por eso también es bueno racionalizarlo. No los quiero ni retar ni asustar, sino que, ¿por qué? Porque también nosotros los adultos a veces cometemos esos errores, ¿no? Y bueno, la felicidad es como, fíjense, la felicidad a veces se confunde el placer como felicidad. Y el placer nos hace liberar, sí, también dopamina. Cuando yo controlo o veo algo, genera placer en mí, pero no felicidad. En cambio, la felicidad es cuando yo libero serotonina y que estoy tranquilo, como esto de la endorfina. Es muy distinto y por eso nosotros tenemos que hacer cosas que nos hagan sentir bien y sentirnos felices de esto. No estimularnos de ninguna forma externamente para sentirnos felices, sino que lo tenemos que encontrar dentro nuestro. Entonces esto, fíjense, y acá medio que este es un juego de palabras, pero para que vean cómo funciona esto. Si yo tengo conductas de serenidad, es un juego de palabras con S y con R. Serenidad, silencio, sabor, sexo, sueños, sonrisa, sociabilidad. Libero serotonina, que es la hormona de la felicidad, como les decía, y voy a estar de ánimo, de aprecio, de amor, de amistad, de acercamiento, cuando yo estoy liberando serotonina. En cambio, si yo libero o tengo resentimiento, reproche, rabia, rencor, rechazo, resistencia, represión, un macanudo bárbaro, liberas en tu cuerpo cortisol. Y entonces vas a tener actitudes de desánimo, depresión, desesperación, desolación. Y fíjense, esas conductas las elijo yo, nadie más. Yo elijo estar tranquilo o estar odiando, como hoy me preguntaban algunos de ustedes. Y este es un término viejo y pregúntenselo a sus padres, hacerse mala sangre. ¿Qué es hacerse mala sangre? Exceso de cortisol, exceso de rencor, rechazo, rabia, más falta de serotonina.
Esto también. Y cada uno lo elige uno mismo, ¿no? Y fíjense ese camino a la felicidad. Bueno, ese camino a la felicidad es ser una buena persona, ser un buen hijo, ser un buen compañero, ser un buen ciudadano. Si soy una buena persona, el segundo paso, el bien hacer. Si voy a estudiar lo hago bien, si voy a andar de novio lo hago bien, si voy a jugar al fútbol lo hago bien, si voy a trabajar lo hago bien. Si soy una buena persona y hago las cosas bien, por añadidura viene esto del bienestar, que es sinónimo de felicidad. Y si yo hago las cosas bien, soy una buena persona y hago las cosas bien, al final llega el bien tener. Voy a tener. ¿Qué sucede a veces socialmente? Algunas personas tienen, pero no son ni buenas personas ni hicieron las cosas bien. Van a tener, sí, pero no van a ser felices. ¿Por qué? Porque no se van a poder engañar a sí mismos y van a estar pendientes toda su vida de que los descubran. Entonces el tener, uy, qué bien la hizo no es tan así. Uno tiene que estar seguro de que es una buena persona y hace las cosas bien. Y por añadidura, las otras cosas llegan. Entonces esto también, ¿no? Nadie escapa a lo que genera. Si yo doy paz, recibo paz. Si yo doy violencia, recibo violencia. Si yo doy amor, recibo amor. Si yo doy control, recibo control. Todo esto, ¿no? ¿Quién es esta chica? ¿Saben? Sí, bueno, es Malala, de apellido difícil, yo tampoco me acuerdo. Malala, fíjense, Malala dice, si se quiere acabar la guerra con otra guerra, nunca se alcanzará la paz. El dinero gastado en tanques, en armas y soldados se debe gastar en libros, lápices y escuelas. Ella opinó eso en un país talibán que corría peligro su vida y por eso es la persona más joven que ganó el Premio Nobel de la Paz. ¿Y qué quería Malala? Estudiar. Y por querer estudiar casi la matan. Entonces, fíjense, a veces nosotros que tenemos todo eso a merced nuestro de poder estudiar, debemos valorarlo. ¿Por qué? Porque si no, hay gente que Malala corrió con los libros a los talibanes. Entonces ya para finalizar, yo voy a pasar un video motivacional que engloba todo lo que yo les dije hoy. Algunos pensarán, ¿y cómo no nos pasaste el video y nos íbamos antes? Pero no, las cosas son así. Así que bueno, ahí va el video y después ya finalizamos. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down. And here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because vision won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. Oh boy. It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well,
It's a long story, but it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life, and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Bueno, simplemente esto, un poco no podré sostener su brazo, pero sí su corazón, de todo lo que hablamos nosotros, ¿no? De ser agradecidos, habló muchísimas cosas, y en esa condición ves una persona feliz. Cuanto más cuando uno tiene todas esas posibilidades de ser feliz. Bueno, y como les dije, ya íbamos a finalizar. Para finalizar también vamos a finalizar brindándonos un aplauso. Qué ansioso que están. El aplauso va a ser en lenguaje de señas. ¿Saben cómo es el lenguaje de señas? Muy bien, así. Arriba las manos, todos así. Muy bien, muy bien. A ver, y aprovechando, arriba las manos, vieron que el cerebro es fiaca, arriba las manos. Aprovechando que están así, yo me quiero llevar un recuerdo de ustedes, así que aprovechando que tienen las manos hacia arriba, hacen así el símbolo de la educación emocional, y yo me saco una foto con ustedes acá. Vamos, vamos. A ver. A ver, no salen ahí. Ahí arriba. Arriba. Bueno. Sí, y bueno, seguimos aplaudiendo así con las manos arriba. Muy bien. Así hasta las 6. No. Ahora le voy a pedir que pongan la punta de los dedos así hacia adelante. Muy bien. Es muy impresionante verlos a todos haciéndome así, pero los perdono porque se portaron bien. Así que con la punta de los dedos así hacia adelante, rápidamente se llevan la punta de los dedos hacia la mejilla, por favor. Si esta es la mejilla, ¿cómo será la pera? Hacemos lo que vemos y no lo que nos dicen. Gracias, chicos, los quiero mucho.